A mis oídos llegó esta historia no como un cuento de sobremesa, sino como una advertencia que mi bisabuela, doña Leonor, se llevó a la tumba. Ella falleció a los 98 años en su casa de Tetela del Monte, un pueblo enclavado en los pliegues de la Sierra de Morelos, donde las nieblas bajan del cerro y se enredan en los tejados como sábanas olvidadas. Murió de vieja, dicen, pero quienes la vieron en sus últimas noches aseguran que no dejaba de mirar el rincón del patio donde crecía un árbol de guayaba, y que a veces, en la oscuridad, sus labios susurraban palabras que nadie entendía. Yo era un niño cuando ella me contó por primera vez lo que voy a relatar. Lo hizo en voz baja, sentada en su mecedora, con un rosario en las manos que no soltaba ni para tomar su café. Me dijo que era importante que yo lo supiera, porque esas cosas se heredan, mijito, como la forma de los ojos o la mala suerte. Y aunque en aquel entonces no entendí del todo, sus palabras quedaron grabadas en mi memoria como un hierro al rojo. Ahora que ella ya no está, siento la obligación de contar lo que vivió, porque el silencio, a veces, es el peor de los cómplices. Todo comenzó en el verano de 1942. Leonor tenía entonces 17 años y vivía con su madre, doña Lupe, y sus dos hermanas menores, Isabel y Rosa, en una casa antigua que había pertenecido a los abuelos. Era una construcción de adobe con un gran zaguán de madera de parota que rechinaba con la humedad. Las habitaciones se abrían alrededor de un patio empedrado, donde desde tiempos inmemoriales crecían enredaderas de madreselva que cubrían casi por completo un muro alto que daba a un callejón sin salida. Leonor era una muchacha de carácter callado, de esas que parecen estar siempre escuchando algo que los demás no perciben. Desde la desaparición de su padre, un arriero que un día se internó en la sierra y nunca regresó, padecía de insomnio. Mientras sus hermanas dormían, ella se sentaba en el poyo de piedra junto al pozo, a tejer o simplemente a mirar la luna, sintiendo cómo las horas se estiraban como chicles. Doña Lupe, agotada por el trabajo en la hacienda, había dejado de regañarla. Que se acostumbre, pensaba, ya es casi una mujer. Fue en una de esas noches de luna llena cuando ocurrió lo primero. Leonor llevaba un rato tejiendo, pero el sueño no llegaba. El aire estaba cargado de ese olor dulzón que despiden las madreselvas cuando se abren, un aroma que a ella le gustaba, pero que esa noche le pareció más intenso, casi pegajoso. Alzó la vista hacia el muro del fondo y lo vio, una silueta recortada contra el cielo, sentada sobre la barda con las piernas colgando hacia el callejón. Su primera reacción fue pensar que era uno de los muchachos del pueblo que se había subido a robar guayabas, pero la figura no se movía con la torpeza de un ladrón. Estaba quieta, absolutamente quieta, como si fuera parte de la pared. Leonor parpadeó varias veces, pero la silueta seguía ahí. Sintió un escalofrío que le subió por la espalda, y sin embargo no pudo evitar levantarse. Fue caminando lentamente hacia el muro, con el tejido colgando de una mano, como hipnotizada. Al acercarse, la luna iluminó el rostro del hombre. Era joven, de facciones afiladas y una palidez que contrastaba con la oscuridad de su cabello. Vestía un traje oscuro que parecía de otro tiempo, con una camisa blanca que brillaba bajo la luz plateada. Sus ojos, de un color ámbar profundo, la miraron sin pestañear, y en sus labios se dibujó una sonrisa que no mostró los dientes. «Buenas noches, Leonor», dijo él, con una voz que parecía venir de muy lejos, como si hablara desde el fondo del pozo. Ella quiso responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Solo atinó a dar un paso atrás. En ese instante, el hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a saltar, y luego, con un movimiento fluido que no parecía humano, se dejó caer al otro lado de la barda. No se oyó el golpe de sus pies contra el suelo, solo un silencio absoluto, roto por el zumbido de un mosquito. Leonor se quedó paralizada un instante. Luego salió corriendo hacia el zaguán, lo abrió y asomó la cabeza al callejón. No había nadie, solo las sombras de los árboles moviéndose con la brisa y a lo lejos el ladrido de un perro. Regresó a su cuarto temblando, pero no le contó nada a su madre. Algo, una fuerza que no supo explicar, le impedía hablar, como si hubiera sellado un pacto con solo mirarlo.
A la mañana siguiente, despertó en su cama sin recordar cómo había llegado ahí. Su madre ya estaba levantada, preparando el desayuno. Isabel y Rosa la miraron con curiosidad cuando salió al patio, pero no dijeron nada. Lo que Leonor notó fue un pequeño moretón en su muñeca derecha, justo donde las venas se asoman. Era redondo y tenía 2 puntos oscuros en el centro, como si alguien le hubiera clavado 2 agujas. Pensó que quizás se había golpeado durante la noche, pero el moretón no le dolía. Al contrario, cuando lo tocaba, sentía una especie de calor agradable que le subía por el brazo. Esa noche, el insomnio regresó con más fuerza. Leonor se levantó de la cama a eso de las 2 de la madrugada, sintiendo una urgencia inexplicable por salir al patio. Caminó hasta el poyo donde se había sentado el día anterior, pero esta vez no llevó tejido. Solo se quedó mirando el muro, esperando. Y él volvió a aparecer. Ya no estaba sentado en la barda, sino de pie en el callejón, del otro lado. La miraba a través de los barrotes de madera del zaguán, con las manos apoyadas en los hierros. Leonor se acercó lentamente, y esta vez él habló más. «No tengas miedo», dijo, y su voz era suave, como una caricia. «Yo solo quiero conocerte. Hace mucho que te observo, desde que eras pequeña y jugabas en este patio con tus muñecas de trapo». Leonor sintió que esas palabras le entraban por los oídos y se le instalaban en el pecho como un nudo caliente. Él sabía cosas de ella que nadie fuera de la familia conocía. Le habló de su padre desaparecido, de cómo ella solía sentarse en la puerta a esperarlo con una flor de madreselva en la mano. Le dijo que él, el hombre de la barda, había visto todo eso, que siempre había estado cerca, velando por ella. «Pero no te he podido hablar hasta ahora», añadió, «hasta que tú fueras lo suficientemente grande para entenderme». Leonor quiso hacerle preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué la miraba? Pero cuando abrió la boca, las palabras se transformaron en un suspiro. Él entonces alargó una mano entre los barrotes y le rozó la mejilla. El tacto era frío, pero no desagradable. Olía a madreselva y a algo más, algo que ella identificó como el perfume que usaba su padre en los días de fiesta, un aroma a cuero y a incienso. «Tengo que irme ahora», dijo él, retirando la mano, «pero volveré, y tú me esperarás, ¿verdad?». Leonor asintió sin pensarlo. Cuando él se alejó calle abajo, ella notó que sus pasos no hacían ruido y que la sombra que proyectaba la luna no caía en el suelo como debía, sino que se alargaba hacia atrás, como si la luz lo atravesara. Al día siguiente, doña Lupe notó que su hija mayor estaba más pálida de lo normal y que apenas probó los frijoles del desayuno, pero lo achacó a los nervios propios de la edad y la mandó a ayudar a la hacienda con el deshierve. Leonor obedeció, pero su mente estaba en otra parte. Durante todo el día, el rostro del hombre no se le apartó de la cabeza. Recordaba la textura de sus dedos, el tono de su voz, y sentía una opresión en el pecho que no sabía si era miedo o deseo. Esa noche, todo cambió. Leonor se acostó temprano, pero en lugar de dar vueltas en la cama, se quedó dormida casi de inmediato. Fue un sueño extraño, porque en él ella estaba consciente de que soñaba, pero no podía despertar. Se vio a sí misma recostada en su cama, con la puerta de su cuarto abierta de par en par hacia el patio iluminado por la luna, y entonces él entró. Caminaba despacio, con una elegancia que le pareció sobrehumana. Se sentó en el borde de la cama y la miró con aquellos ojos color ámbar que ahora brillaban en la penumbra. «¿No dijiste que me esperarías? Aquí estoy». En el sueño, Leonor intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible la sujetara. Podía verlo, olerlo, sentirlo, pero no podía ni siquiera parpadear. Él inclinó el rostro hacia su cuello y ella sintió su aliento frío sobre la piel. No fue un mordisco, sino un roce suave, casi tierno, seguido de un cosquilleo que se extendió por todo su cuerpo como una corriente eléctrica. Cuando él levantó la cabeza, sus labios estaban manchados de un líquido oscuro, pero ella no sintió dolor, solo una languidez profunda, como si le hubieran extraído no sangre, sino la voluntad. «Pronto estarás conmigo», dijo él, levantándose. «Solo faltan unas semanas. Tú tienes que darme el permiso, Leonor. Invítame a pasar la puerta de tu cuarto. Dile que sí, que quieres irte conmigo». Y ella, en el sueño, dijo que sí.
Despertó al amanecer en el patio, recostada junto al pozo, con el camisón mojado por el rocío. No recordaba haber salido de su cama, pero sus pies estaban embarrados de lodo, como si hubiera caminado mucho rato. En su cuello, justo donde él había posado los labios en el sueño, tenía un nuevo moretón, más grande que el de la muñeca, y dos pequeñas heridas que no sangraban, pero que ardían con un calor interno. A partir de esa noche, la vida de Leonor se convirtió en un infierno silencioso. Los episodios de sonambulismo se hicieron frecuentes. 3, 4 veces por semana, sus hermanas la encontraban en lugares absurdos, dentro de la troje de maíz, en el tejado de la cocina, sentada en el umbral del zaguán con los ojos abiertos pero sin ver. Lo peor era que cuando despertaba, no tenía la menor idea de cómo había llegado ahí, pero en su ropa quedaba impregnado ese olor dulzón y especiado que ahora la obsesionaba. Doña Lupe comenzó a preocuparse de verdad cuando notó las marcas en el cuerpo de Leonor. No eran solo los moretones del cuello y la muñeca, aparecían otros, en los tobillos, en los brazos, incluso en la espalda. Eran círculos perfectos con 2 puntas, y cuando doña Lupe le preguntaba qué se había hecho, Leonor la miraba con una expresión extraña, como si no entendiera la pregunta, y cambiaba de tema con una rapidez que no le era natural. Pero lo que más perturbaba a la madre era el cambio en el carácter de su hija. Leonor, que antes era dulce y tranquila, se había vuelto irritable y reservada. Pasaba horas encerrada en su cuarto, y cuando salía, lo hacía con la mirada perdida, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Hablaba sola en voz baja, y en ocasiones se reía de repente, sin motivo aparente. Perdió el apetito y se volvió flaca, con los ojos hundidos y la piel más blanca que nunca. Isabel, la hermana menor, era la que más sufría con la situación. A sus 12 años, era una niña observadora y callada, y había empezado a notar que los episodios de sonambulismo de Leonor coincidían con la presencia de un olor que ella detestaba, el de las madreselvas, que ahora le parecía nauseabundo. Una noche, desvelada por la tos, vio a Leonor salir de su cuarto como en trance, atravesar el patio y detenerse frente al muro del fondo. Desde su ventana, Isabel alcanzó a ver que algo se movía del otro lado de la barda, una sombra que se alargaba y se contraía como si respirara. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Solo atinó a taparse la boca con las sábanas y rezar un Padre Nuestro a escondidas. El punto de inflexión llegó una noche que doña Lupe tuvo que levantarse al baño. Al cruzar el patio, vio que la puerta del zaguán estaba abierta. Al asomarse, el corazón se le detuvo. Leonor estaba de pie en el umbral, completamente desnuda, con los brazos extendidos hacia el callejón. Delante de ella, en la penumbra, había una figura masculina que la sostenía por la cintura y le besaba el cuello. Doña Lupe no pensó, se abalanzó sobre ellos con un grito que despertó a medio vecindario. «¡Suéltala, maldito!», gritó, agarrando a su hija por los hombros. La figura se giró entonces y doña Lupe vio algo que la marcaría para siempre. El rostro del hombre era el mismo que Leonor había descrito, pero ahora sus ojos eran 2 pozos negros sin fondo, y de su boca, entreabierta, sobresalían 2 colmillos largos y blancos que brillaban con la luz de la luna. Sus labios estaban manchados de un líquido oscuro que goteaba sobre el camisón de Leonor. Doña Lupe sintió que las piernas se le aflojaban, pero el miedo a perder a su hija le dio fuerzas. Agarró a Leonor y la jaló hacia adentro, mientras el hombre emitía un silbido agudo, como el de una serpiente, y saltaba hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad del callejón con una agilidad imposible. Doña Lupe arrastró a su hija hasta el cuarto, la acostó en la cama y cerró la puerta con llave. Las hermanas menores, despertadas por los gritos, la encontraron arrodillada junto a la cama, rezando con el rosario entre los dedos, mientras Leonor yacía inconsciente con el rostro pálido como la cera de un cirio. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Rosa, la del medio, con la voz quebrada. Doña Lupe no respondió, solo señaló el cuello de Leonor, donde las marcas de los dientes eran visibles como 2 quemaduras profundas. Alrededor, la piel tenía un tono violáceo que se extendía hacia el hombro. A partir de esa noche, la vida de Leonor se convirtió en un infierno silencioso.
Al día siguiente, doña Lupe tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Dejó a las niñas al cuidado de una vecina y se llevó a Leonor, aún débil y somnolienta, a visitar a una mujer que vivía a las afueras de Tepoztlán. La llamaban la Telchía, y se decía que sabía más de las cosas que acechan en la oscuridad que todos los curas del obispado. La Telchía era una anciana pequeña, con la piel curtida por el sol y los ojos de un color indefinido que parecían mirar más allá de lo visible. La recibió en una cueva detrás del mercado, donde el humo del copal se mezclaba con el olor a hierbas secas. Sin que doña Lupe dijera nada, la vieja tomó la mano de Leonor, la olió y luego pasó sus dedos por las marcas del cuello. «Esto no es de aquí», dijo al fin, con una voz rasposa como la piedra. «Esto es de allá, del otro lado del mar, pero ha echado raíces y ha estado esperando». Doña Lupe rompió a llorar. Le contó entonces lo que su suegra, la abuela de Leonor, había hecho décadas atrás durante una epidemia que diezmó los cultivos. Desesperada, la vieja había subido al cerro a hablar con la noche, como decían los antiguos, y había ofrecido algo a cambio de la protección de su familia. Nunca supo qué fue exactamente lo que pactó, pero desde entonces cada generación de mujeres había sufrido de melancolía y muertes prematuras. Su propia hermana se había ahorcado en el granero sin motivo aparente, y su madre había muerto en un manicomio de la ciudad. La Telchía escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza lentamente. «El trato sigue vigente», dijo, «pero la que pagará es la que tiene la sangre más pura. Esta niña ya está marcada, y lo que es peor, ella misma ha dado el permiso». Doña Lupe la miró horrorizada. «¿Permiso? ¿Cómo es posible?» «Él se le ha aparecido en sueños», respondió la anciana, señalando a Leonor con un dedo huesudo. «La ha seducido. Ella ha dicho que sí, que se quiere ir con él, y con eso él tiene derecho a entrar. Ya no hay barreras que lo detengan, salvo una». Leonor, que hasta entonces había permanecido en silencio con la mirada perdida, levantó la cabeza. En sus ojos había una mezcla de miedo y algo más, algo que doña Lupe reconoció con horror como anhelo. «¿Y cuál es esa barrera?», preguntó Leonor, con una voz que no parecía la suya. La Telchía la miró fijamente y luego escupió al suelo. «Tú, muchacha, tú eres la barrera. Si te niegas a irte, él no puede llevarte, pero tienes que hacerlo con todas tus fuerzas, porque él va a seguir llamándote, y cada noche será más difícil resistirse. Ya tienes el veneno en la sangre». Doña Lupe insistió en que hiciera algo, cualquier cosa. La Telchía accedió, pero no sin antes advertirles que lo que iba a hacer era peligroso, porque implicaba marcar a Leonor con algo que el vampiro no pudiera arrancar sin destruirla. Preparó un amuleto con un trozo de madera de Brasil que talló en forma de cruz, pero no una cruz común. Sus brazos eran desiguales y en el centro había grabado un símbolo que parecía un ojo. Lo envolvió en un trozo de tela negra con pelo de perro negro y un puñado de sal de mina. Luego lo colgó del cuello de Leonor con una cadena de hierro que había calentado al rojo vivo y enfriado en agua bendita. «Esto no se quita nunca», sentenció, «ni para bañarte ni para dormir. Si te lo quitas, él te encuentra esa misma noche. Si alguien lo rompe, tú mueres, así de simple». Además, le ordenó a doña Lupe que desenterrara todas las madreselvas del patio y las quemara hasta convertirlas en ceniza. Luego que cavara una zanja alrededor de la casa y la llenara con sal, ajo machacado y clavos oxidados. Por último, que pusiera un espejo en la entrada del zaguán de cara a la calle para que cualquier cosa que quisiera entrar se viera reflejada y no pudiera cruzar. «Y tú», dijo la Telchía, mirando a Leonor, «vas a tener que aprender a resistir. Por las noches, él vendrá a llamarte. Lo olerás, lo oirás y sentirás ganas de salir a su encuentro. Pero no debes hacerlo. Aprieta el amuleto con la mano y repite esta oración». Le enseñó una oración en latín que Leonor memorizó sin comprender,
y luego les dijo que se fueran y que no volvieran a menos que el amuleto se rompiera. El regreso a Tetela fue sombrío. Doña Lupe cumplió todas las indicaciones al pie de la letra. Quemó las madreselvas en una fogata que duró toda una tarde, y el humo que se elevó tenía un olor dulzón que se extendió por todo el pueblo, haciendo que los vecinos se persignaran sin saber por qué. Cavó la zanja con ayuda de un peón y la llenó de sal y ajo machacado, aunque ella misma dudaba que eso pudiera detener a algo que ya había matado a su suegra y a su amana. Esa noche todo cambió. Leonor fue acostada en su cuarto, con la puerta cerrada y la ventana atrancada. Doña Lupe se quedó despierta en la cocina, con un machete al lado y el rosario en la mano. Alrededor de la medianoche empezó a oírse un ruido en el callejón, pasos lentos, como de alguien que caminara de un lado a otro sin apuro. Luego una voz que llamaba: «Leonor, Leonor, sal a verme». Era la voz del hombre, pero ahora sonaba más grave, con un dejo de furia contenida. Doña Lupe se levantó y se asomó por la ventana, pero no vio nada. Solo la oscuridad y a lo lejos el brillo de 2 puntos rojos que se movían entre los árboles. Adentro, Leonor se retorcía en la cama. Sentía el olor del hombre como si estuviera dentro de su cuarto, un olor a madreselva podrida y a tierra mojada que le llenaba los pulmones y le nublaba la mente. Su cuerpo quería levantarse, caminar hacia el zaguán, abrir la puerta y salir a su encuentro. Pero el amuleto en su pecho ardía como un carbón y cada vez que apretaba la mano contra él, el ardor la devolvía a la realidad. «No», susurró entre dientes, «no voy a salir». La voz en el callejón se volvió más insistente. «Dijiste que sí, Leonor. Dijiste que querías estar conmigo. ¿Vas a romper tu promesa?» «No te prometí nada», respondió ella con un hilo de voz. «Fue en un sueño». «Los sueños también valen», dijo la voz, ahora más cerca, como si estuviera pegada a la pared del cuarto. «Me diste permiso, y yo voy a cobrarlo». De repente, un golpe sacudió el zaguán. Doña Lupe salió corriendo con el machete en alto, pero cuando llegó a la entrada no había nadie. El zaguán estaba cerrado con la tranca puesta, pero en el espejo que había colgado del otro lado, ella vio el reflejo de algo que la hizo gritar. Una figura alta y delgada, de pie en la calle, con los brazos extendidos y la cara vuelta hacia la casa. Pero en el espejo no tenía rostro, solo una mancha negra donde debían estar los ojos y la boca. Doña Lupe se santiguó y empezó a rezar el rosario en voz alta. La figura en el espejo se desvaneció, pero los golpes continuaron durante toda la noche. No en la puerta, sino en las paredes, en el tejado, en el pozo. Era como si algo estuviera rodeando la casa, probando cada punto débil, buscando una entrada. Leonor pasó la noche en vela, con el amuleto apretado contra el pecho y la oración que le había enseñado la telchía repitiéndose en su mente una y otra vez. A cada golpe sentía que su voluntad se debilitaba un poco, que el deseo de salir se hacía más fuerte, pero algo en el fondo de su ser se aferraba a la vida, a su madre, a sus hermanas. No quería irse con él, no quería convertirse en lo que él le ofrecía. Al amanecer, los golpes cesaron. El olor a madreselva se disipó con la luz del sol y Leonor, exhausta, cayó en un sueño profundo y sin sueños. Así pasaron los días. Cada noche el ritual se repetía. Los golpes, la voz llamándola, el olor pegajoso que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Leonor aprendió a resistir, pero el esfuerzo la estaba consumiendo. Perdía peso, se le caía el cabello a mechones y su mirada se había vuelto vidriosa como si parte de ella ya hubiera cruzado al otro lado. Doña Lupe, desesperada, volvió a ver a la telchía, quien esta vez le entregó un puñado de hierbas y le dijo que bañara a Leonor con ellas todas las mañanas y que pusiera ramos de ruda y albahaca en las esquinas del patio. «Eso no lo va a detener», advirtió la vieja, «pero le dará fuerza a ella. El vampiro es terco, pero no puede contra la voluntad de alguien que no quiere irse. El problema es que ella, en el fondo, sí quiere». Doña Lupe no quiso oír eso. Regresó a casa y redobló las medidas.
Puso más espejos en las ventanas, colgó cruces de palma bendita en todas las puertas y durmió en el cuarto de Leonor con un cuchillo de plata bajo la almohada. Las semanas pasaron, los ataques se fueron espaciando, de todas las noches a 2 o 3 por semana, luego a una, luego a ninguna. El olor desapareció, los golpes cesaron y la voz dejó de llamar. Leonor poco a poco recuperó el apetito, volvió a reír y sus pesadillas se convirtieron en recuerdos borrosos. La Telchía, en una de sus visitas, declaró que el peligro había pasado. «No ha muerto», dijo, «pero se ha alejado. Ha encontrado otra presa seguramente, pero si alguna vez vuelve, no lo duden, vienen por mí». Leonor nunca se quitó el amuleto. Se casó a los 20 años con un hombre del pueblo, tuvo hijos y vivió el resto de su vida en esa misma casa, con la sala en las esquinas, las hierbas en el patio y el espejo en el zaguán. Nunca volvió a plantar madreselvas. Pero cuando yo era niño y la visitaba, notaba algo extraño en ella. A veces, en las noches de luna llena, se levantaba de su mecedora y caminaba hacia la ventana, mirando fijamente hacia el callejón. Yo le preguntaba qué veía y ella sonreía, pero sus ojos se llenaban de una tristeza que no supe explicar hasta que fui mayor. «A veces», me dijo una vez en un susurro, «todavía lo huelo. No tan fuerte como antes, pero a veces cuando el viento sopla del cerro, me llega ese olor a madreselva y a tierra mojada. Y por un instante siento que él está ahí, esperándome, paciente, porque me dijo que me esperaría. Y los que son como él tienen toda la eternidad». Cuando mi bisabuela murió, a los 98 años, su cuerpo fue enterrado con el amuleto puesto, tal como ella lo había pedido. Pero antes de cerrar el ataúd, su hija mayor, mi abuela, le quitó la cadena de hierro y la puso en un pequeño cofre de madera que enterró aparte, en un lugar que nunca reveló. «Así no encontrará su rastro», dijo, «que se quede esperando para siempre». En el funeral, mientras bajaban el ataúd, una ráfaga de viento extraña sacudió los cirios. Un olor dulzón y especiado invadió el panteón por unos segundos y luego se desvaneció. Algunos dijeron que era la madreselva que crecía en la barda del cementerio, pero yo sé que no era eso. Yo sé que él sigue esperando. Y a veces, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla del cerro y las madreselvas despiden su aroma más intenso, me acuerdo de las palabras de mi bisabuela y me persigno antes de cerrar la puerta, porque hay promesas que ni la muerte puede romper.